Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y vamos a realizar ejercicios de hidrostática. Partamos con esto que tenemos acá. Como se muestra en la figura, una columna de agua de 40 centímetros de altura sostiene otra columna de 31 centímetros de un fluido desconocido. ¿Cuál es la densidad que no se conoce? En este caso del fluido que no se conoce, ¿ya? Partamos. Acá tenemos un dibujo que es la idea de simular un tubo en U. Imagínate un tubo abierto en sus extremos, ¿ya? En este caso tiene dos fluidos. Aquí en este caso yo achuré un fluido, el cual tiene una columna, un alto de 31 centímetros, y acá este otro de 40 centímetros. ¿Ya? Esa es la idea base de este dibujo. Vamos leyendo nuevamente el problema para poder cranear y hacer una idea de lo que vamos a trabajar. Como se muestra en la figura, una columna de agua de 40 centímetros. A ver, aquí tenemos el primer dato importante. Este fluido que tenemos aquí es agua, ¿ya? Relevante para lo que nosotros vamos a estudiar. Después dice, la altura sostiene otra columna de 31 centímetros de un fluido desconocido. Entonces, esto que tenemos aquí es el fluido XX. ¿Ya? Lo vamos a poner así. Ahora dice, ¿cuál es la densidad que no se conoce? Me están preguntando por la densidad del fluido XX. Entonces, como estamos acostumbrados a trabajar, vamos a poner primero que todo los datos del problema. Estos ejercicios son de hidrostática y por lo tanto tenemos que definir qué concepto es el que nos va a ayudar a resolver este problema. Nos están preguntando por densidad, ¿ya? Y en este caso nos están hablando de una altura y obviamente ¿cuál es el concepto que vamos a usar? El concepto de presión hidrostática. ¿Recuerdas la ecuación? Presión, entonces es densidad por G por H. Entonces este es el concepto que vamos a utilizar para poder resolver el problema. Vamos a poner los datos que conocemos hasta ahora. Entonces, el fluido conocido es agua, por lo tanto nosotros conocemos la densidad del agua. ¿La recuerdas? 1000 kilogramos por metro cúbico. G la vamos a aproximar en este caso a 10 metros por segundo cuadrado. Recuerda siempre las unidades de medida. Siempre vamos a trabajar en el sistema internacional. La masa debe estar en kilogramos, las unidades de longitud en metros y las unidades de tiempo en segundos. ¿Qué otra cosa más conocemos? En este caso conocemos la altura del agua, ¿ya? La columna de agua que son 40 centímetros. Entonces la debemos pasar a metros. Recuerda siempre que para pasar de centímetros a metros debes dividir por 100. ¿Por qué? Porque en un metro hay 100 centímetros. Entonces esto nos queda 0,4 metros. Ahí tenemos la primera parte, los datos obtenidos de esto. Vamos acá. Entonces, si te fijas en el lado acá, la densidad XX del fluido es nuestra pregunta, no la conocemos. G, en este caso, es igual, la estamos aproximando a 10 metros por segundo cuadrado. Y la altura que alcanza el fluido desconocido son 31 centímetros, los cuales los convertimos en metros y nos da 0,31 metros. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos determinar a partir de los datos que tenemos la densidad del fluido XX? Con el concepto de presión. Tú te recuerdas que si, por ejemplo, nos paramos acá en el punto A, ¿ya? La presión en ese punto producida por ambos fluidos es exactamente la misma. Entonces, con este razonamiento vamos a hacer una igualdad. Si nosotros nos paramos en A, ojo, solo en A, la presión producida ahí por ambos fluidos es exactamente la misma. Entonces, ponemos, si nos paramos en A, la presión producida por el fluido agua es igual a la presión producida por el fluido XX. Bien, entonces, en el punto A igualamos las presiones. Como en este caso, fíjate bien, el tubo en U está abierto, ¿ya? Tenemos que considerar el valor de la presión atmosférica, porque la atmósfera también está ejerciendo una presión, en este caso hacia abajo, así como lo va a indicar en esta flecha, y aquí también. Y si te das cuenta, y lógicamente, estas se van a anular, porque este empuja para allá, se anulan, ¿ok?
Entonces, lo vamos a hacer matemáticamente. Presión atmosférica más presión hidrostática igual a presión atmosférica más presión hidrostática del fluido XX. Simplificamos. En ambos lados de la ecuación podemos simplificar por la presión atmosférica y nos queda la presión hidrostática producida por el agua es igual a la presión hidrostática producida por el fluido XX. Reemplacemos. ¿Qué es lo que es presión? Densidad por G y por H. En este caso es del agua y del agua. Y aquí es densidad del fluido XX por G y por H, por la altura en este caso, del fluido XX. Al igual que lo que pasó acá con la atmósfera, nosotros en ambos lados de la ecuación podemos dividir por G y se nos simplifica aún más esto. Entonces simplificamos G. ¿Y qué nos queda? Simplemente que la densidad A por la altura A va a ser igual al fluido XX por H. Entonces, despejemos de aquí densidad XX. Por lo tanto, ¿quién está acompañando a la densidad? La altura. Dividimos por H. Y nos queda que la densidad del fluido XX va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua dividido en la altura del fluido XX. Reemplacemos ahora con los valores de los datos. La densidad del agua, 1000. La altura A, 0,4. Y la altura del fluido XX, 0,31. Los cuales nos da como resultado 1290 kilogramos por metro cúbico. Analicemos entonces esto que sucede acá. Como nos damos cuenta, la densidad de este fluido es mayor a la de este fluido. ¿Qué quiere decir? En el caso, por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos dos fluidos que tienen distintas densidades, siempre el de mayor densidad va a ocupar menos espacio, ¿ya? Y está ejerciendo la misma presión en ese punto. Espero hayas entendido.